Egunon de Noí, comenzamos un nuevo Vivanov, el del mes de abril. Tenemos hoy a un invitado muy especial, a Galo Peralta, que es licenciado en Medicina, especialista en Medicina Interna, doctor en Medicina, máster en Gestión Sanitaria de la Universidad de Cantabria y experto universitario en Metodología de la Investigación de la UNED. Es presidente del Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria. Fue presidente, mejor dicho, durante los años 2004 a 2008. Desde el año 2008 es director de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla, acreditado como Instituto Español de Investigación Sanitaria. Ha sido también coordinador regional de la plataforma CAIBER del ISTI y Screen del ISTI de Cantabria y coordinador de la red ITEMAS y de la plataforma ITEMAS ISTI de Cantabria desde su puesta en marcha en 2010 hasta el 2018. Es coordinador de la Plataforma Española de Innovación en Tecnologías Sanitarias Médicas y temas. Fue durante el año 2018 al 2020. Ha participado en varios proyectos europeos en el ámbito de la innovación, es evaluador de proyectos de varias convocatorias competitivas. Dispone de diversas publicaciones internacionales, es revisor de revistas internacionales en el campo de las enfermedades infecciosas, director de varios libros en el ámbito de la investigación y la innovación y actualmente es también coordinador del programa de investigación y profesor en el máster de gestión sanitaria de la Universidad de Cantabria y codirector del máster de gestión y dirección de innovación en sanidad de la Universidad de Nebrija. Para nosotros es un verdadero placer tener hoy a Galo como ponente en este Vivanov y nos va a presentar buscando el impacto de la innovación en salud. Muchas gracias, Galo. Verónica, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que no nos conocemos hace tanto, pero la relación que se ha establecido en los últimos meses a través del máster de gestión de la innovación en salud, en el que estamos ahí trabajando juntos, es excelente. Tengo que reconocer que me ha sorprendido muy gratamente la inquietud, la iniciativa, la pujanza y las ideas que tenéis. Y desde luego esta iniciativa de Viva el Now es excelente. Gracias por invitarme a mí. Para mí es un lujo estar aquí. Comentábamos cuando me invitaba a esta sesión de un poco brevemente, ¿no?, de qué ibas a hablar y yo iba a tratar de compartir con vosotros unas reflexiones sobre la innovación. Desde mi puesto directivo, eh, mucha de mi tarea es poner visión, dinamizar proyectos y en ese aspecto de organizativo he trabajado en los últimos 10 años, pensando a dónde hay que ir y cómo organizar la investigación y la innovación en un entorno sanitario como el de Cantabria, que es un entorno magnífico, como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como punta de lanza en un entorno en el que estoy orgulloso de estar, ¿no? Bueno, voy a utilizar una presentación que voy a ver si soy capaz de compartir adecuadamente con vosotros, porque eso de compartir pantalla siempre es un misterio. Perdonad que no sé si lo he hecho bien, ¿eh? Aquí está, fenomenal. Sí, ahora sí. Va verificando. Y bueno, trataré de hablar de una... Perdonad que se... No sé, voy a poner el primer slide. Trataré de hablar con un esquema predefinido que, bueno, trate de ordenar la amalgama de ideas que no son obviamente originales mías, sino que están destiladas de un montón de libros, de revistas, de publicaciones y de experiencias que están disponibles. El contenido me ha dicho que va a estar grabado, encantado, ahí tendréis en las slides las referencias y mi contacto, en el que estaré encantado también de atenderos. Bueno, este es un poco el esquema de la sesión de estos, bueno, pues ya menos de 55 minutos en los que voy a tratar de reflexionar con vosotros, hablar de dónde venimos a dónde vamos, obviamente desde el punto de vista de la innovación, hablar un poco de lo que es el concepto de innovación y la confusión que hay a veces cuando se usa y cuando hablamos de innovación, hablar de los revolucionarios, de los emprendedores, de cuál es su visión, su inquietud, su estilo, su forma de ver la vida y cómo debemos aprender de ellos, ¿no? Hablar también de tecnología brevemente y de sus trampas, de la fascinación tecnológica.
de los nuevos status quo que se imponen con los cambios en la cultura y con los cambios en las empresas, de las conexiones, la innovación es conexión, la colaboración público-privada como conexión necesaria, de los datos y de el impacto de la innovación en nuestras vidas, que es enorme. Como veis, son muchos temas y tendremos que ir rápidamente sobre ellos, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Está muy bien descrito en este libro de Philippe Aghion. Es un libro no tan antiguo, pero un libro muy, muy potente que revisa el crecimiento económico desde la perspectiva de la innovación. Ellos hacen un breve resumen histórico de toda la historia y ven cómo a lo largo de los últimos 2 milenios la civilización ha ido evolucionando y el crecimiento económico ha ido teniendo diferentes fases. Una primera muy, muy, muy larga en la que el crecimiento era mínimo a lo largo de siglos. En la situación de bienestar era nefasta, ¿no? De la población general, con altísimas mortalidades, vida media muy baja. Y en un momento determinado eso cambia, como veis en la curva donde se ve en diferentes países producto, el Producto Interior Bruto y la renta per cápita, ¿no? Bueno, pues claramente se dispara. Y se dispara algo así como en 1800 y pico, ¿no? A partir de ahí pasa algo, hay ya una situación de cambio y ya a finales del siglo XIX, bueno, pues tenemos una época moderna donde la civilización crece, el confort crece, la supervivencia crece, ¿no? Y el elemento clave, el antes y el después, viene muy bien reflejada por estas dos historias, ¿no? La historia del cristal de Murano y la historia de la fabricación de los barcos en Venecia. Historias poco conocidas, también tomadas del libro que os he mencionado. Y estas historias lo que señalaban era cómo antes de ese punto de inflexión el conocimiento se gestionaba de una manera cerrada, secreta, en pequeños foros, ¿no? Que no eran compartidos, ¿no? El cristal de Murano, el Murano, que era un cristal muy, 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 muy especial, ¿no? Lo fabricaba gente muy, 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 que había conocido había aprendido ese expertise a lo largo de centurias, y eso había llevado a que ese conocimiento secreto, valiosísimo, se guardaba con auténtico tesoro y obligaba a los nacidos en la isla de Murano, que es donde se fabricaba, a no salir jamás. Estaba prohibido para ellos. Y si salían de ella, se les buscaba y se les ahorcaba. Y algo parecido pasaba con los barcos en Venecia. Venecia, el conocimiento de fabricación de barcos también se había generado a lo largo de siglos, era considerado muy especial, era secreto, no, no se permitían visitas, y si un artesano tenía que salir fuera a entregarlo y no volvía, sus familiares eran encarcelados eh, e incluso sometidos a muerte. Bueno, esa situación pre-1800 cambia radicalmente cuando el conocimiento se empieza a abrirse. Está muy bien reflejado en la utilización del correo postal, cómo se dispara esas conexiones, ¿no? Y por un elemento que cambia la manera de ver el conocimiento, que son las patentes. Las patentes se crean primero en Francia, después en Estados Unidos, y la patente lo que obliga es a difundir el conocimiento que tú generas, pero a la vez a eh, respetar a través de la legislación un derecho de uso temporal exclusivo, en el cual tú eres el único propietario que puede utilizar. Ese hecho que parece un hecho puramente comercial, es un hecho generador de conocimiento, porque permite a otros conocer lo que está pasando en los lugares donde la tecnología está más avanzada. Y ese es un punto de apalancamiento para a su vez generar nuevas ideas. Eh, bueno, esto a nivel general, ¿no? Como reflexión para llegar a la conclusión de que compartir conocimiento y comunicar ha sido clave en la historia de la civilización y es clave en el avance del conocimiento, de la innovación y de nuestra sociedad y por supuesto de la salud.
Ya aterrizando un poco más en España, os voy a contar otra historia distinta, pero que traduce también de la que se pueden sacar conclusiones interesantes, que es la historia de la ciencia y la innovación modernas en nuestro país. Está muy bien reflejada en los preámbulos de la normativa nacional, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, fundamentalmente dos normas: la Ley de Fomento de Coordinación General de Investigación Científica Técnica del año 86, ese preámbulo de esa norma, que podéis leer ahí, declara, y es una expresión muy, muy rotunda, una situación de ciencia penosa. Vamos a dejarlo ahí en nuestro país. Ellos dicen que está muy, muy, muy alejada de los estándares en el mundo occidental. Año 86. Y también la Ley de Ciencia, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, a la vez que declara esa situación, pone en marcha una serie de mecanismos para mejorar esa situación. Y esa situación mejora. Mejora hasta que, bueno, pues 30 años, 40 años más tarde, y esto es así en la actualidad, España, como reflejan esos gráficos, se convierte en un país de ciencia, un país que ocupa posiciones punteras a nivel mundial en cuanto a capacidad de producción científica y calidad de producción científica. Y curiosamente, como veis en esta flecha roja, este es el puesto 10, hemos estado en el puesto 10, estamos en el puesto 11, 12 a nivel mundial, ¿no? Y curiosamente, el ámbito principal del conocimiento generado en España y en otros países, pero en España especialmente, como veis en este gráfico radar, es la medicina. Bueno, hablaremos brevísimamente de este tema. A la derecha hay otro gráfico que quiero destacar y compartir con vosotros. No hablaremos de ella, que es un tema de mucho calado, y es la inversión que se hace en España en cifra referida a porcentaje de Producto Interior Bruto para I+D. Como veis, está en 1,33, bueno, ha subido un poquito en los últimos años, 1,4, pero muy, muy, muy alejada de países con mucha ciencia, mucha innovación, siendo el objetivo de España, era el objetivo de España para 2020 llegar al 2%. Es decir, que tenemos un país de buena producción científica, como resumen, muy, muy, muy basada en la investigación que se hace en el ámbito de la medicina y con una inversión que no es paralela a ese grado de actividad científica. Bueno, obviamente la investigación tiene buena parte de su origen en el ámbito sanitario y como refleja este artículo publicado ya hace años en Lancet, el estudio del Global Burn Disease, un estudio que analiza la situación de la salud y de los sistemas de salud en 190 países a nivel mundial, es decir, prácticamente todo el mundo. Bueno, pues en este estudio ordena los países en ranking en función de su accesibilidad al sistema sanitario y también de la calidad de la asistencia medida como muerte por causas evitables. España hay dos estudios, uno en el año 2017 y otro en el 2018, ocupa siempre posiciones de cabeza. Es decir, que tenemos un gran país de ciencia y también un gran país en cuanto a sistema sanitario, medido con indicadores duros, que es a la vez el sistema sanitario lo que nos da gran capacidad de producción científica y nos debería dar gran capacidad de innovación. Sin embargo, esa capacidad de innovación todavía no existe. Así como veíamos la foto en el año 86 de país pendiente de avanzar en ciencia, en el preámbulo de la normativa, pues la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología es una de las grandes leyes de nuestro país referidas a la ciencia y la innovación, también declara que si bien hemos avanzado mucho en ciencia, la asignatura pendiente de la innovación, eh, ¿no? Estamos muy lejos de poner en paralelo nuestra capacidad de innovación, de generar producto, de generar riqueza basada en el conocimiento, y declara el propio preámbulo que el turismo y la construcción son en buena medida la base de nuestra economía y que esto hay que diversificar, ¿no? Y esto lo podemos ver en indicadores actuales, el Innovation Union Scoreboard, este es el del año 20, pero el último que es más reciente, bueno, pues declara una posición de España en el ámbito de innovación, en el vagón medio de Europa, ¿no? Como veis en el mapa de la izquierda, hay zonas verdes en nuestro país, hay zonas verdes en nuestro país, pero la tónica media está muy alejada, ¿no?
tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer con grandes desafíos en el ámbito de la salud. Tenemos el desafío del incremento del gasto de sanidad, el cambio demográfico somos uno de los países del mundo con población que vive más, esto es un reto enorme, con altas expectativas, la tecnología sanitaria es muy cara, además la tecnología sanitaria es cambiante, difícil de integrar, esto es otro reto, incorporarla, ¿no? La tecnología, implementarla, y desde luego lo que hemos hablado, tenemos muchísimo conocimiento que todavía no genera producto. Y el sistema sanitario, que es tremendamente potente, debería participar de esa transformación y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? De nuestro sistema productivo. Es una auténtica oportunidad para hacer que no tengamos que importar fármacos, no tengamos que importar tecnología, no tengamos que importar dispositivos, ¿no? Que se puedan fabricar en nuestro país, el propio sistema sanitario. Bueno, todo esto reconociendo que la innovación en salud es tremendamente compleja. La innovación en salud, a diferencia de otros sectores, está muy condicionada por un factor elemento clave, que es que actúa directamente sobre la salud, sobre las personas. Este es un ámbito de trabajo tremendamente sensible y esto lo vemos en muchos ámbitos, pero especialmente con los datos. Y esto es lo que hace que sea a la vez de compleja, el error humano, la complejidad de los sistemas sanitarios, la cantidad de agentes que participan en ello, enormemente regulada. La actividad sanitaria está muy fuertemente regulada y la innovación y la investigación, porque exige contar con las personas y con sus derechos. Es también tremendamente cambiante. Hemos visto el cambio en las últimas pocas décadas del mercado sanitario, de la tecnología, de las drogas, de los dispositivos, y ahora mismo está acelerada con toda la incorporación de inteligencia artificial. Y en nuestro país, en todos, pero en nuestro país especialmente, en la medida que tenemos un sistema sanitario magnífico, que es más mayoritariamente público, además fragmentado en 27 comunidades autónomas, está muy politizado. Bueno, esto como preámbulo de dónde venimos y a dónde vamos. De la innovación a la confusión. Bueno, hablamos de innovación y hablamos de demasiadas cosas. Y según quien hable de innovación, eh, muchas veces se está hablando de conceptos distintos, que conviven y que todos son válidos y que vienen bien reflejados en estas tres definiciones tomadas y se pueden encontrar una, la Real Academia de la Lengua, que nos dice que innovar es crear o modificar un producto y su introducción al mercado. Es decir, si no estamos introduciendo a un mercado, no estamos innovando, es el concepto clásico de innovación, muy ligado a la tecnología en el más sentido amplio de la palabra y su circularización dentro de las reglas de mercado. Esta es innovación y es importante. Eh, pero fijaros la definición de Coté, que es una de las definiciones más aceptadas en nuestro país en la actualidad. Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Cualquier transformación que nosotros hagamos que aporte valor se considera innovación. Y esto hace que no solo la tecnología, no solo los productos, sino también los procesos y la organización entren en este concepto. En función de Wikipedia, podéis encontrarla, eh, es muy similar a la de Ecotec, pero centra mucho más el foco, no todo en el cambio, sino en la novedad. Tiene que haber algo que realmente sea nuevo, eh, y que haya una mejora. El valor lo entiende como mejor. Bueno, y estas tres definiciones, que son primera aproximación, se puede añadir complejidad. Pues hay muchísimos trabajos sobre clasificaciones de la innovación. Este es uno clásico, en Visual Capitalist está también abierto, disponible, de innovación en redes, en estructuras, en procesos, en rendimiento de producto, en sistemas, en servicios, en canales, en marca. Bueno, todo esto es innovación, cada uno tiene su know-how, cada uno tiene sus definiciones, eh, y cada uno tiene además sus ámbitos de trabajo. Incluso muchos de ellos conviven en el sistema sanitario.
En el ámbito más eh, profesional dentro de lo que es la gestión de la innovación, a veces se utiliza también esta otra clasificación de innovación basada en colores, la roja, que es la incremental, la dorada, que es la explosiva, la de retornos rápidos. Bueno, hay muchos ejemplos en las empresas que más han crecido en las últimas décadas, Airbnb, Uber, etcétera, la innovación blanca, que es la que nace en el laboratorio como resultados de investigación, que es muchas veces la de los productos farmacéuticos, y la azul, que es la innovación por autonomía, la innovación grande, la innovación que transforma, la de altísima complejidad y que, bueno, viene muy bien representada por Internet y por la inteligencia artificial. Bueno, nosotros en una aportación humilde que hicimos hace unos años en Escamiña, que la conoceréis, trabajamos aquí, de hecho, tratamos en el ámbito de la salud, bueno, simplificar lo que puede ser las innovaciones y que uno las vea, ¿no? La- las empresas del ámbito de la salud, la innovación, sobre todo la generación de producto, la que más se parece a la clásica, la de la Real Academia, es decir, poner un nuevo producto, una nueva droga, un nuevo dispositivo no existente a disposición de las pacientes, ¿no? En el ámbito de la gestión sanitaria, muchas veces habla de innovación refiriéndonos a la introducción de nuevo producto. Esto está muy en boga ahora con las CAR-T, una terapia que está revolucionando, como sabéis, las enfermedades oncomatológicas y también las autoinmunes. Y la incorporación de las CAR-T es compleja, es un auténtico producto que conlleva un proceso similar en algunas cosas a lo que puede ser un trasplante. Y esa introducción, no el producto en sí mismo, sino lo que es la introducción cuando llega a un entorno sanitario, es una auténtica innovación y requiere también una visión nueva. También hablamos de innovación cuando eh, abordamos la medicina de maneras nuevas, con visiones nuevas, como es el caso de la medicina basada en valor o la medicina de precisión. Utilizamos los mismos elementos, pueden ser drogas, pueden ser marcadores, pero los combinamos de una manera que nos hace hacer medicina de otra manera. Y esto sin duda es un avance y es una innovación. Y desde luego también es innovación, la innovación que afecta a la organización, que quiere transformarla en su conjunto, basada en la cultura y oyendo a los profesionales. Quizá aquí la gran innovación es incorporar la opinión de los profesionales, sus ideas, eh, su manera de trabajar nueva al conjunto de la organización. Y esto realmente es transformador y lo están haciendo muchas de las organizaciones punteras a nivel mundial, no sanitarias, ¿no? Bueno, de forma que esto es innovación. El ejemplo del cisplatino que Rosenberg, bueno, pues ya en la década de los 60 del siglo pasado, descubrió una molécula nueva eh, basada en los cultivos de bacterias que puso, bueno, haciendo investigación básica de laboratorio, ¿no? Tratando de entender cómo esas bacterias se comprobaban con cargas eléctricas, las puso en un medio de cultivo con descargas y vio que no crecían, vio que ese factor que frenaba el crecimiento era transferible, podía coger los sobrantes del cultivo y frenar otro tipo de células, y se dio cuenta que en realidad no era la carga eléctrica, sino que era algo que los electrones de platino habían liberado al medio, de ahí nació el cisplatino, que después se testó en modelos animales y más allá en modelos humanos y que licenció a Bristol Myers por 430 millones de dólares entonces. Y nació así el primer antitumoral, la generación de un producto. Por tanto, esto es una innovación y esto cambia la vida de muchas personas. En el otro extremo tenemos algunos ejemplos como el pie de Jaipur, muchos de vosotros los conoceréis. El pie de Jaipur es una prótesis muy sencilla, hecha con materiales desechos de guerra y neumáticos, que ha solucionado a mucha gente con amputaciones, muchas derivadas de minas antipersona, la vida, ¿no? Esto en realidad no es un producto nuevo en el sentido de algo no,
dispositivo muy sencillo que puede hacer cualquiera casi en su casa, y que la novedad aquí no es solo la fabricación, sino el hecho de poner un proceso de eh, mm, implementación y disponibilidad para muchísimas personas, ¿no? Bueno, pues después de añadir poca claridad, pero por lo menos algunas ideas a esta confusión y esta ensalada que tenemos sobre los conceptos de innovación, hablaremos ahora un poco de la acción y revolución, hablaremos un poco de los emprendedores, ¿no? Bueno, Schumpeter fue probablemente la primera persona que conceptualizó, que dio luz sobre lo que es un emprendedor, sobre la clave de las transformaciones que después han ido viniendo de la mano de visionarios como él, ¿no? Schumpeter era un líder, era el economista, llegó a ser ministro, él era emprendedor, y lo que dicen las bases de los cimientos de estas primeras fases es que del emprendimiento es que son personas que eh, deben asumir riesgos, que deben abrir mercado, que tienen que crear ellos mismos una nueva manera de ver las cosas, de establecer negocios, de adquirir recursos y de aportar valor a la sociedad. Aporta también un concepto que después se ha mantenido en el tiempo, clásico, el de destrucción creativa, importante en el sentido de que cualquier innovación eh, puede ser buena, pero también puede implicar la destrucción de realidades anteriores que dejan de ser nuevas o que dejan de ser actuales en la medida que hay algo que las supera. El típico ejemplo de los coches, Henry Ford, que fue un gran emprendedor y bueno, pues destruyó el mercado de los carros de caballos, ¿no? Y le aportó un gran valor, pero supuso la muerte de otro, ¿no? Bueno, y no hay que olvidar que el Schumpeter, además de ser un emprendedor, tenía una teoría económica basada en el emprendedor que por hoy, y pongo ahí un artículo no antiguo en la prensa, está más que nunca vigente, ¿no? Bueno, los emprendedores, ¿no? Algunos son muy bien conocidos como con figuras de referencia, y ponemos los grandes siempre, los que conocemos todos, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Page, otros anteriores a ellos, pero bueno, hay muchos y cada vez más, afortunadamente, en nuestro país, en el entorno sanitario y fuera del entorno sanitario, bueno, tienen esa manera de pensar distinta, ¿no? Son personas que se plantean las cosas, desafían el status quo, son casi siempre muy observadores, les gusta experimentar y les gusta aprender. Dicen que el emprendedor normalmente cuando ve que un proyecto ha tenido éxito, busca otro porque necesita esa experiencia, y son muchas veces conversadores, ¿no? Una cosa que se ha aprendido con los años y nos ha dado luz a la investigación sobre si realmente se nace o se hace, ¿no? Bueno, pues los estudios en gemelos criados en diferentes ambientes nos vienen a decir que hay una parte obviamente innata, pero que el entorno condiciona muchísimo las capacidades de emprendimiento, ¿no? Y profundizando un poquito más en esas capacidades de emprendimiento, en este libro magnífico de Clayton Christensen, El ADN innovador, un clásico, eh, analiza las características y habilidades del descubrimiento de grandes innovadores también, como veis, bueno, pues los CEOs y los creadores de BlackBerry, Bay, Intuitive o Dell, y esas capacidades de habilidades de descubrimiento que se pueden analizar a través de encuestas, las estudian ellos, en otros muchos emprendedores y la población general. Son la asociación, el cuestionamiento, lo que decíamos, plantearse el status quo, y, la observación, la experimentación y la creación de redes, ¿no? Creación de redes, network y asociación de ideas, conectar puntos. Claramente, en cada una de esas habilidades, los emprendedores superan a la media de la población en general.
eh, después de estudiar estas habilidades y otras muchas, llegó a la conclusión que estas son claves. E insisto, la buena noticia es que se pueden aprender. Tenemos la obligación de establecer dentro de los programas de formación de los futuros profesionales eh, eh, programas de formación, valga la redundancia, que apunten a estas habilidades, que las faciliten si queremos que la innovación suceda en nuestro entorno sanitario, en nuestro país en general, ¿no? Bueno, y una de las cosas que todos ellos han hecho también es estudiar, ¿no? Estudiar, leer, auténticos como decíamos, conversar, ¿no? Pues todos ellos son muy conscientes de esto que nos decía ya Newton, una frase que probablemente es anterior a él, pero que se le asigna y es que solo que son porque han ido a hombros de gigantes, ¿no? El innovador y como el investigador son gente que se basa en el conocimiento previo, imprescindible, y hay que estudiar mucho, por tanto, para mirar hacia adelante. Las capas de la tecnología. Bueno, la tecnología y la innovación van de la mano. Y esto, cuando cualquiera piensa en innovación, en el ámbito sanitario, cualquier persona de la calle, eh, intuitivamente se le viene a la cabeza nuevos robots, nuevos dispositivos, nuevos quirófanos, nuevos aparatos de rayos. Bueno, y efectivamente la tecnología es una parte importante, pero no es la más importante. Por eso alguna reflexión sobre la tecnología. Y os voy a poner un vídeo, que espero que se oiga. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Hey. Oh, work it out, baby. Well, you driving me crazy. Just a little bit slow now. I can mash potato. I can mash potato. And do the twist. I can do the twist. Now tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Tell me. Do you love me? 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 Now that I can dance. Watch me now. Oh, shake it up, shake it. Oh, shake it down. Oh, and slow down. Bueno, el vídeo era, además de un descanso después de media hora de charla y el ánimo de romper un poco la monotonía del discurso, bueno, pues una representación de la fascinación tecnológica, ¿no? Un vídeo que traduce muy bien cómo la tecnología fútil puede fascinarnos, ¿no? Bueno, este vídeo que está hecho por la empresa, por Boston Dynamics, una empresa absolutamente puntera en la robótica del mundo, probablemente la más puntera, ¿no? Bueno, pues en el momento de hacer este vídeo no había vendido un solo robot.
Y sin embargo, todos cuando habíamos oído hablar de los robots, ¿no? Bueno, es verdad que también esta empresa tenía una visión de I+D, ¿no? Pero bueno, nos pasa que vemos la tecnología y aunque pueda no aportar especial valor al diario, nos fascina. Y tenemos pues, nuestras casas, las industrias, los hospitales, a veces mm, con tecnología que nunca ha llegado a implementarse y utilizarse adecuadamente. Y en este sentido, bueno, pues la visión y la visión de la tecnología. Los aspectos de la fascinación por la tecnología están bien reflejados en esta curva, la curva de Gartner, que es una curva que habla de las expectativas que Gartner analizó el lanzamiento de muchos productos nuevos, más de 3.000, y analizó también el impacto que tenían a diversos niveles. Y se ve claramente que en cuanto se lanza una tecnología y aporta una novedad, se produce una situación de grandes expectativas, muchas veces traccionada por la prensa. A veces hay grandes adquisiciones, el mercado se satura y es frecuente que poco después haya lo que se llama el abismo de la ilusión de la tecnología. La tecnología no cubre o no es lo que pensamos y a partir de ahí, bueno, pues la expectativa sobre la tecnología crece hasta llegar a una situación estable. No siempre ser primero en tecnología en cuanto a su adquisición es buena idea, ¿eh? Bueno, y fijaros, este es un ejemplo, hay otros muchos, ¿no? De lo que puede pasar con los pioneros con la tecnología, ¿no? El ejemplo de Ampex y el Cartrivisión del año 72, un reproductor de vídeo, el primero de la historia, hacen esa televisión que veis, madera, con reproductor de vídeo, hacen un acuerdo con la Filmográfica Columbia para poder utilizar las películas y el sistema, que era poco fiable y caro, un año más tarde de lanzarse, pues deja de venderse porque la empresa quiebra, ¿no? Conocéis después muy bien los casos de Sony y Panasonic, que también pugnan, solo uno de ellos vence, Panasonic, y no vence por ser el mejor, que esta es otra lección con la innovación. Él vence porque establece las mejores alianzas, siendo Sonic un producto de más alta calidad, también más caro, más exclusivo. Panasonic logra, entonces Matsushita, perdón, logra adquirir alianzas con otras muchas empresas, incluidas Philips, Hitachi, RCA, Grundig, que hacen el suyo el producto y lo catapultan, sí, convirtiéndose entonces en el estándar mundial. Bueno, y no olvidemos las burbujas tecnológicas, bueno, hay ejemplos muy bonitos a lo largo de la historia. Este es uno, pasó también con los tulipanes, ¿no? Bueno, pues en Inglaterra, allí por el siglo XIX a finales, resulta que a alguien se le ocurrió que las bicicletas eran un bien muy preciado, esto caló y bueno, pues pone 1996, perdón, es 1896. Bueno, las empresas de bicicleta y las acciones se multiplican porque se venden cientos de miles de bicicletas. el- la, la gente quiere bicicletas, es una auténtica burbuja y después hay un crack. Vale, esto lo sabéis muy bien, hay alguna película sobre los tulipanes y la burbuja de los tulipanes en Holanda, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que no debemos olvidar con la tecnología es que comprar tecnología necesita un plan. Comprar tecnología a veces es un problema, ¿no? Esto pasa con las cirugías robóticas, el arquetipo de tecnología compleja que implantamos en los sistemas sanitarios, necesita equipos humanos específicos, necesita sistemas de suministro y mantenimiento especiales, necesita muchas veces equipo informático y interconectividad, necesita un entrenamiento ad hoc, esto en la robótica es esencial, una evaluación continua de qué se está haciendo y que tiene un impacto en salud muy dependiente no solo de las personas que lo manejan, que lo usan, sino de para qué se usa y cómo se usa, ¿no?
generando muchas incertidumbres sobre su impacto. La tecnología con esa fascinación, la tecnología con las dificultades de implementación y los riesgos que tiene en el hecho de ser pionero, como ha pasado en algunos centros con la. Bueno, me gustaría hablar también de los nuevos status quo en relación con la innovación, no tanto con la tecnología, sino con la innovación. Porque ya hemos hablado, ¿no? Esto conecta con lo que hemos hablado antes de que el emprendedor y el innovador es una persona que desafía el status quo, ¿no? Estas características que están en los libros de texto, recomiendo el libro de Kessner, Brain Innovation Project Management, su libro clásico, describe muy bien las características de los innovadores. Gente que toma riesgos, curiosos, que son tolerantes al fracaso. El innovador fracasa a menudo, pero considera el fracaso también una fuente de aprendizaje y un origen de mejora. Eh, eh, Trabaja en ese fracaso para mejorar su nivel de creatividad, tiene y quiere y busca libertad para seguir su intuición, a veces le lleva al fracaso también. Normalmente evitan o difieren el juicio rápido, son gente que, aunque tienen esa inquietud y esa rebeldía, son reflexivos en muchas ocasiones, son capaces de analizar lo que pasa en el entorno, característica también de la que hemos hablado, esencial, la colaboración y la escucha activa, y son capaces de manejar extensiones. Estos perfiles que necesitamos son perfiles nuevos, que muchas veces no están valorados adecuadamente en los entornos y a los que hay que cuidar, potenciar y darles adecuados ecosistemas. Necesitamos un nuevo status quo en este ámbito, ¿no? Bueno, y necesitamos nuevos modelos de entrenamiento, ¿no? También, entrenamiento no solo a nivel de educación, sino a nivel de profesionales, ¿no? Chomsky, que es un gran filósofo moderno, pues muy crítico con el sistema educativo que tenemos, ¿no? Y el sistema de entrenamiento profesional, ¿no? Porque señala que en su opinión, y no solo suya, y el sistema que tenemos eh, hace a la gente dependiente, elimina la capacidad de raciocinio, de pensamiento crítico, de creación, ¿no? Cuando necesitamos ahora mismo esa creatividad. De hecho, afortunadamente, y esto no es tan reciente, un análisis del World Economic Forum sobre las características más evaluadas en los profesionales directivos, bueno, pues la creatividad y la manera nueva de ver las cosas es en este momento la característica más valorada en la visión de resolución de problemas. La resolución de problemas. Bueno, y en nuestro país tenemos mucho que mejorar, ¿no? Existe una encuesta a nivel mundial del consorcio, el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor de emprendimiento global, y bueno, pues analiza un montón de personas, un montón de características a través de encuestas, y vemos que, bueno, pues cuando analizamos la situación en España, pues España está donde pone la flechita, muy lejos de, por ejemplo, lo que puede ser, bueno, países como Suiza, como Canadá, como Irlanda, dentro de Europa y Estados Unidos, o China o India, que el emprendimiento está muchísimo más. Hacen preguntas como, por ejemplo, ¿conoce a alguien que ha creado un nuevo negocio? Bueno, estas son preguntas. Y bueno, pues la posición, como veis, es de 45 sobre 50, ¿no? Tenemos mucho, mucho, mucho que hacer. Para esto es esencial que formemos a la gente y valoremos a los emprendimientos. Y en este sentido, las grandes corporaciones también están trabajando para tener emprendedores dentro, ¿no? Y agentes que faciliten la transformación, ¿no? El emprendimiento y la innovación clásicamente se han entendido como generación de producto y soluciones para poner en marcha y crear riqueza, pero las propias organizaciones se han dado cuenta, las grandes, que los emprendedores
pueden aportar soluciones para el funcionamiento de las propias empresas, las propias instituciones, ¿no? Os voy a poner un solo ejemplo, hay muchos. Gmail, el correo Gmail es una idea de un profesional de Google en un momento determinado. Google tenía un mostrador de ideas, un lugar donde los eh, contratados de Google podían poner ideas, puso esta idea encima de la mesa, Google le pareció buena como idea sobre las que es trabajar, le asignó un tiempo y unos recursos pequeñitos, esa idea se convirtió en un correo corporativo, el estándar, y a partir de ahí se convirtió en un producto de Google. Bueno, estos programas de emprendimiento corporativo, de intraemprendimiento, se llaman también así, los necesitamos en el entorno sanitario. Nosotros en Cantabria hemos hecho una experiencia piloto con un programa que hemos llamado Starval, captando ideas de profesionales para que después puedan ser implementadas por el propio sistema sanitario como soluciones para los retos que tiene, ¿no? Bueno, y saltando de ámbito, bueno, pues las cosas han cambiado mucho en el entorno sanitario, perdón, en el entorno global, y el status quo ha cambiado en el entorno empresarial, ¿no? Fijaros que anterior al año 2007, que está al lado, las empresas eran empresas fundamentalmente de coches, de automóviles, y también algunas empresas audiovisuales o de sistemas de información, estaban Sony, IBM. Pero después del año 2008, las empresas que han crecido son empresas que están fundamentalmente asentadas en sistemas de información e Internet. Y también, bueno, ha aparecido la figura del coche eléctrico que ha revolucionado. Eh, en ese entorno, bueno, veis las empresas líderes en Estados Unidos por valor de marca. Las primeras son todas TIC, bueno, está Walmart, que es una red de ventas, Verizon, bueno, un sistema de información, pero obviamente están pesando muchísimo las empresas basadas en Internet. Y en este sentido, vale la pena decir que eh, no siempre las empresas que pioneras han sido las de éxito, ¿no? En este cambio de status quo, a veces necesitamos exploradores que mueran en el camino, ¿no? Y pongo aquí algunos ejemplos, como el ejemplo de la consola Nintendo, que es una consola que hoy vive, conocida, con éxito, que tuvo su precursor en otra, Odyssey, que algunos conocimos, y que, bueno, pues duró poquito porque Nintendo lo cogió al relevo, ¿no? Y quebró, como pasó con el ejemplo del vídeo que os he contado, como pasó con Blockbuster, que fue comida por Netflix, ¿no? Fijaros, hay muchos ejemplos y en este sentido una lección de innovación, a veces ser el primero no es el mejor, no es lo mejor. Cuando uno analiza las marcas que han tenido más éxitos, normalmente los seguidores, ¿no? Las empresas que ponen en marcha un nuevo modelo, un nuevo producto en el mercado, tienen más mortalidad. Y a largo plazo el éxito de los seguidores, de los que aprenden y van segundos, es mayor, ¿no? A veces empezar tiene más riesgos, no siempre, pero a veces sí, y es más difícil conseguir. Bueno, pues conexión, conexión y conexión. Bueno, vivimos en el mundo de la conexión, ¿no? El conectar puntos, como decía Steve Jobs, es una de las claves del éxito de los innovadores, esa capacidad asociativa y establecimiento de redes. El teléfono, el iPhone, es un ejemplo claro, ¿no?, de conexión de puntos. Os recomiendo el libro One Device de Brian Merchant, que describe muy bien lo que es el iPhone, que es en realidad suma de cosas. iPhone tiene pocas novedades en sí mismo en sus primeras versiones y han utilizado un montón de elementos ajenos que han incorporado. El gran secreto del iPhone es que agregó cosas que otros descubrieron. Pues una pantalla multitáctil que nació en el CERN, investigación pública, el GPS que nace en el Departamento de Defensa, investigación pública, las redes de telefonía que nacen también en el ámbito público, los sistemas de batería, la Internet, los chips, el sensor de huella, bueno, conectando puntos. Y en este sentido, los datos son en realidad una conexión de puntos, una conexión de información, ¿no? Y son el oro del siglo XXI, ¿no? Bueno,
nada hay que decir especial y que no se conozca sobre el valor que está teniendo los sistemas de gestión de información en el ámbito de la salud, los sistemas relacionados con la historia clínica electrónica y derivados. Ahí veis las cifras de mercado, cómo han ido ascendiendo de una manera y se han multiplicado pues, prácticamente por dos en los últimos 10 años y la curva sigue creciendo. Y el valor que tienen los datos. Aquí me tendré un minuto porque creo que ahí vale la pena hacer algunas reflexiones. Bueno, esto es un estudio que publicó Sam Young en el año 2019 en el que analiza el valor de los datos de todo el sistema sanitario inglés. Como veis en la descripción del texto, ellos consideran que el valor de los datos eh, es de unos 5 billones de libras eh, y que puede dar además un valor añadido de unos 4 billones de libras al año puestos en el mercado. Y ya monetiza por tanto los datos de salud. Esto tiene truco, porque si los datos valen tanto puestos en el mercado, ¿por qué no somos capaces de venderlos, ¿no? Nuestros sistemas de salud? Bueno, porque el dato vale depende. Y aquí es donde tenemos que trabajar todos los sistemas de salud. El dato vale en función de cómo está el dato, de cómo está de trabajado. Un dato es desconectado, un dato que no da información adecuada, un dato que no está alineado con otros muchos datos, un dato que es de pequeñas poblaciones, un dato que da información sobre aspectos no relevantes, vale poco. Si el dato está ordenado, conectado a mucha información valiosa para los pacientes, si es grandes volúmenes de información, si además es veraz, es útil, si además da seguimiento en el tiempo, ese dato vale. ¿Dónde está el reto actual de los datos? Evidentemente en la explotación, pero para tener un dato que sea explotable, el dato debe ser bueno. Y hoy por hoy el dato estándar, el estándar oro en los datos son sin duda las cortes, ¿no? Datos recogidos ad hoc, prospectivos, de manera ordenada, que además pueden derivar información biológica. Esto es lo que en Cantabria hemos estado haciendo en los últimos 2, 3 años, recogiendo cantidad ingentes de datos, gracias a la ayuda de muchísimas personas en el entorno de Valencia y a la generosidad de toda la población de Cantabria, ya con casi 50.000 voluntarios incorporados, ¿no? Y lo que está haciendo también en otros países, ¿no? Bueno, y el dato y los sistemas de información son los que están cambiando también el mercado laboral y hemos dicho también el mercado empresarial. Fijaros lo que dice World Economic Forum sobre la necesidad de expertos en el ámbito de los datos que tenemos, analistas de datos, científicos, expertos en inteligencia artificial, expertos en Big Data, etcétera, 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 y que también los necesitamos en el sistema sanitario. Los expertos en datos no curarán pacientes directamente, pero su valor para poder mejorar la atención a los pacientes es tremendo y el impacto que esto puede tener en la atención sanitaria en términos reales de mejora de supervivencia puede ser terrible y también en eficiencia de los sistemas. Bueno, y también conectando puntos, ¿no? Solo una breve recuerdo a lo que es la cooperación público-privada, a los muchos ejemplos que hay ahora, y ha habido y habrá y hay, de cómo la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas están salvando millones de vidas, el ejemplo de las aspirinas, el ejemplo que hemos puesto del cisplatino, o el ejemplo de los taxones, ¿no? Para el cáncer que viene del mundo público de la investigación que pagamos entre todos y que llega a la empresa privada tras royalties, tras acuerdos para royalties y explotación, y finalmente llega a los pacientes. Y una sola pequeña reflexión es para ir acabando sobre la innovación en salud y su impacto, ¿no? Estos son datos de la Fundación Weber que bueno, analizan un poco de manera grosera, ¿no?
lo que ha supuesto el desarrollo farmacéutico en el impacto en salud. Fijaros que ellos llegan a calcular que gracias al desarrollo de fármacos se ha incrementado más de un 70% la esperanza de vida de la población general, ¿no? Y que, bueno, lo sabemos, ¿no? La supervivencia en cáncer en general ha mejorado muchísimo, pero especialmente la supervivencia en cáncer en prácticamente 25 años se ha incrementado 70%. Tenemos muchas drogas nuevas en el ámbito del cáncer y tenemos que ser conscientes que tenemos que poner foco en enfermedades rentables, entre comillas, desde el punto de vista de salud, como son las enfermedades crónicas de países ricos, y también ser conscientes que hay poblaciones desfavorecidas que también hay que cuidar cuando pensamos en el impacto en salud. No solo debemos pensar en la población occidental. El ejemplo del SIDA, desde luego, ha sido paradigmático, una enfermedad mortal durante prácticamente una década que se transforma en una enfermedad crónica. Es verdad que se ha llevado pues, parte de una generación por delante, pero en este momento, gracias a la investigación y a grandes inversiones, una investigación dirigida, es una enfermedad controlada. Bueno, no me detendré a hablar de el enorme coste que tiene el desarrollo de fármacos, del enorme esfuerzo y los tiempos que suponen y del riesgo que tenemos actualmente en esos tiempos porque se ha frenado y se está frenando el desarrollo farmacológico. Esto es una enorme preocupación. El desarrollo de un fármaco actualmente es muy caro. La rentabilidad es necesaria para que alguien lo fabrique y fijaros lo que señala la FDA, ¿no? Que así como en 2011-2015 aprobó 56 moléculas, del año 2016 al 2020 se aprueban 28, ¿no? Estamos en un mercado que es muy selectivo. Para acabar, no me da tiempo, bueno, os dejo este vídeo como referencia de un caso de una paciente que tuvo una leucemia grave, refractaria, y que finalmente, gracias a terapia con CAR-T, se curó. Esto le está pasando a muchísimos pacientes ya en nuestro país. Esto es un auténtico ejemplo de cómo la innovación impacta de manera inmediata y directamente a las personas, pero también cómo tenemos que cambiar nuestros sistemas para hacerla posible. CAR-T supone un cambio de procedimiento, un cambio de actividad, una interrelación con el mundo privado distinta, mucha complejidad de procesos y un gasto que tenemos que cubrir entre todos enorme para poder curar a muchas personas. Y bueno, no nos olvidemos que, como decía el bueno de Ramón y Cajal, esto que estamos haciendo, la innovación, es la clave para el avance de nuestra sociedad. Y con esto acabo dándoos las gracias, Verónica, y a todo el equipo por haberme de nuevo invitado. Es que ricasco, Galo, muchísimas gracias por una sesión realmente inspiradora y por centrar ese esfuerzo, ¿no? De centrar un tema tan amplio, complejo y fascinante como es la innovación. Agradecerte el esfuerzo de concentrarlo, insisto, y resumirlo en una hora, porque yo creo que todos los que estamos hoy presentes, ¿no? Y yo que tengo el placer de conocerte, como has comentado antes, y de escucharte, ¿no? En ese máster de dirección de innovación, sé que tendríamos, vamos, posibilidad de estar horas y horas escuchándote, porque realmente es sumamente interesante todo lo que nos comentas. Nos has dado algunos mensajes clave. Un aviso, ¿no? De cuidado con la fascinación tecnológica, que es algo que muchas veces no sucede. Comprar tecnología precisa de un plan, como has explicado bien, saber para qué se usa, cómo se usa, cuál es su impacto. Has hablado también de la necesidad de la conexión de puntos, que es clave en el éxito de las innovaciones. Has hablado del oro, el oro actual, el oro del siglo XXI, los datos de calidad, hay que precisar. Y también de la necesidad de otros perfiles, ¿no? En el sistema sanitario. Es decir, ya tenemos que ir incorporando a otro tipo de perfiles profesionales porque evidentemente es necesario trabajar desde el ámbito de investigación e innovación con ese foco único que es la mejora del cuidado y la prestación sanitaria que reciben nuestros pacientes. Yo tenía dos preguntas para finalizar y para concluir.
Una es, bueno, hablando de esa fascinación tecnológica, la inteligencia artificial, ¿no? Ha interrumpido en nuestras vidas en todos los ámbitos y también de alguna forma comienza a crecer ya dentro de nuestras organizaciones sanitarias. ¿Cuál consideras que puede ser en la actualidad el mayor reto en este sentido que tenemos dentro de las organizaciones sanitarias? Bueno, sería largo, ¿no? Esta es una pregunta interesantísima, Verónica, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial a nuestro diario, ¿no? Hay un libro que está liderado por el director de New England Journal of Medicine de inteligencia artificial, muy reciente, ¿no? La inteligencia artificial, la voz de la medicina, que da un ejemplo de cómo en el diario ya podemos utilizar la inteligencia artificial para pacientes concretos, ¿no? Y sabemos que hay profesionales que la están utilizando, ¿no? Y se puede utilizar. Eh, Creo que este es uno de los retos. Entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de una manera segura y razonada en el entorno sanitario, cada uno en su ámbito, ¿no? Yo creo que la mayor parte ya la estamos utilizando. En el ámbito de la gestión se puede utilizar, en el ámbito de la organización se puede utilizar, en el ámbito de la investigación se puede utilizar, en el ámbito de la asistencia se puede utilizar, pero no tenemos todavía unas reglas claras ni somos conscientes de los beneficios y potenciales riesgos, ¿no? Es verdad que, como tantas veces, la realidad va por delante de las normas y de los marcos. Nos pasó ya con la telemedicina, ¿no? Estamos, eh, aprendemos haciendo, ¿no? No aprendemos y después hacemos, ¿no? Aprendemos haciendo, ¿no? Y aquí hay muchas cuestiones por resolver, ¿no? Ya se está utilizando la inteligencia artificial, la FDA ha aprobado ya una serie de tecnologías, de softwares para, que llevan implementada la inteligencia artificial, ya se está utilizando en algunas herramientas de soporte a la toma de decisiones, de sistemas de información, incluido radiología, pero más allá de esto, cómo los profesionales sanitarios podemos incorporar y las organizaciones. Es decir, ¿tienen los hospitales que tener licencias corporativas de sistemas de inteligencia artificial para que los profesionales puedan hacer preguntas a estos sistemas a pie de cama de los pacientes? ¿Pueden los pacientes, si tienen, cómo utilizar en ese caso, herramientas de inteligencia artificial para el guiado diario en cuanto a su seguimiento terapéutico, actividades de la vida diaria, actividades no permitidas, consejos, acompañamiento, evitación de soledad no deseada? Bueno, este creo que sería uno de los grandes retos respecto a la inteligencia artificial. Muchas gracias, Galo. Un reto sin duda, ¿no? Para los próximos años, el ir poco a poco adaptándolo también a nuestro día a día con una normativa, como comentabas, que lo respalde y que no vaya por detrás, sino por lo menos acompasado, ¿no? A este reto que tenemos. La otra pregunta, ya para concluir, es algo que hemos comentado, ¿no? En otros foros, en otros ámbitos, y me gustaría hoy quizás finalizar con tu opinión sobre este tema que es muy importante, ¿no? ¿Cuál consideras que debe ser la participación de los pacientes en todo el proceso de innovación? Bueno, afortunadamente hemos entendido que el paciente es clave. Voy a poner un paralelismo. Es decir, eh, el gran éxito, esto está en los libros, ¿no? De Apple fue considerar al usuario final. E hizo, e hizo que sus dispositivos fueran desde el principio atractivos. Eh, salvando las distancias, nuestro usuario final, nuestro cliente final es el paciente. Entonces, cuando estamos pensando en cosas que van dirigidas a él, afortunadamente hemos entendido que su opinión es muy importante. Si tenemos una nueva droga y la tiene que tomar un niño y sabe a rayos, no se la va a tomar. Y tenemos fármacos en el mercado que son así.
y después se quedan en el cajón. Esto es un ejemplo muy grosero, pero que traduce la necesidad de incorporar al paciente desde el principio. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo lo incorporamos en todo ese proceso? Bueno, pues hay ya algunos modelos, ¿no? En el modelo de desarrollo de tecnología y dispositivos hay una herramienta, una disciplina que se llama ingeniería de factor humano, en la que nosotros en Cantabria hemos trabajado, que incorpora la visión del usuario final bien en el diseño, bien en la evaluación, bien en la incorporación. En Estados Unidos, la ingeniería de factor humano es una disciplina muy implantada, algo menos en Inglaterra, en Europa, en el resto prácticamente no se tiene mucha relación con la usabilidad y, y, y bueno, se puede. De hecho, la FDA en algunos dispositivos que tienen los riesgos de seguridad, eh, obliga a hacer una evaluación por el usuario final respecto a su facilidad de uso, ¿no? En este caso no es a veces el usuario final el paciente, es el profesional sanitario, como puede ser en el caso de las bombas de infusión, que es un dispositivo típicamente evaluado por la ingeniería de factor humano. Pero bueno, la ingeniería de factor humano puede ser una herramienta que que se ha usado inicialmente en los dispositivos como el iPhone y también en los dispositivos sanitarios, ¿no? Esta sería una vía. La segunda vía es la que ya estamos utilizando afortunadamente con todo lo que es la medicina basada en valor, ¿no? No estamos hablando ya en la fase tanto de desarrollo, sino muchas veces en la fase de implementación, de tener la opinión del paciente sobre qué aporta eso para él, ¿no? En su situación de su enfermedad eh, en relación con ese no producto. Esa es otra manera. Y desde luego también, y esto cada vez se está incorporando más, en el diseño de los proyectos de investigación. Aquí es complejo, tenemos que pensar que tiene que tener una formación especial, tiene que haber equipos que estén preparados para en algún momento del diseño de esos proyectos, incluso en la evaluación de sus resultados, los pacientes tienen que estar y aquí tenemos que ir aprendiendo también, ¿no? Hay algunas experiencias muy interesantes, pero esto es un terreno que, bueno, es inmenso y todavía en buena parte inexplorado. Muchísimas gracias, Galo. Con esto concluimos con ese último mensaje, ¿no? De seguir trabajando en la incorporación de los pacientes en todo el proceso de innovación. Agradecerte tu participación en este Vivano que organizamos siempre desde la OSI Bilbao Basurto, Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Y bueno, invitarte cuando quieras, que esta es tu casa y ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Es que ricasco. Verónica, muchísimas gracias. El placer ha sido mío y nada, abierto siempre a colaborar con vosotros y con todos los oyentes. Un placer. Hasta pronto. Es que ricasco, Agur.